Profe, buenas tardes. Yo soy Jessica Jimena Chusinalituma del 10º año. A continuación le voy a dar el resumen de mi libro, que es Lo que la nieve susurra al caer, de María Martínez, desde la página 7 hasta la 100. Aquí nos cuenta de que cuando alguien nace, es como que algo que a veces puede ser planeado, algo que no fue. Pero él hace, la madre de él le hacía sentir como si hubiera sido un estorbo, como que si hubiera sido un hijo no deseado. Y pasó, la mayor parte de su vida pensando en eso, que su mamá le odiaba. Y él decía, que había métodos, para abortar y eso, y por qué no lo hizo, ya que le trataba, demasiado mal. Y él, siempre quiso entender, llegar a entender eso, que por qué eran las razones por las que su mamá le odiaba a él. Y, él se alejó demasiado de su mamá porque también es como que ya no se sentía bien ahí mismo. Él se llamaba Hunter. Él era un compositor y, había llegado demasiado alto, pero también el hecho de que su mamá no le quiera, le hizo, demasiado, como que entrarse en un mundo que no podía salir, ya que era como que se deprimía y nada. Entonces, un día él, abre donde le mandaban los mensajes, ahí su buzón, y entonces, se da cuenta que encuentra, una carta, y era un sobre. El sobre tenía olor a galletas, y fue el único que le interesó. Al momento de que él ve ese sobre, él encuentra una carta en la que le decía, era mano escrita, en la que le decía que, querido Hunter, soy tu madre, y le pedía perdón por aparecer a estos momentos, pero en realidad tenía él que saber la verdad, que el motivo por el que ella le escribía esta carta era porque estaba demasiado enferma. Y ella quería irse de este mundo y contándole todo. Hunter, se sintió demasiado mal y, fue directo donde su mamá, según la que era su mamá. Ya que la mamá verdadera de Hunter se llama Berin. Entonces, en ese momento cuando llega, la mamá estaba yendo a salir donde su tía. Y le dice, él le dijo, pero, que tenían que hablar, y le dice que para dónde iba, le dice que para su tía. Y después, ella le dijo que era que le avise que él iba a venir para darle un plato, para ponerle un plato más en la mesa. Y, él se sintió también mal ahí porque fue, un plato, de comida le mezquinaba. Y dijo que, la mamá le dijo que poner una silla más en la mesa, ya no iba a ser. Entonces, en ese momento, Hunde le dijo, que por qué nunca le dijo la verdad, y le mostró esa carta, y ella le dijo de que había sido una mentira, que esa mujer solo le quería para sacarle plata, y que no le crea nada de eso, que ella era su verdadera mamá. Pero, él sabía que no, le dice, pero que nunca le trató bien. A lo cual ella le dice, que le contó toda la verdad y le dijo que hace tiempos, ella deseaba tanto ser madre, pero jamás pudo. Había probado, con inyecciones, medicamentos, y los doctores dijeron que si lo seguía haciendo podía perder la vida. Pero el anhelo de ella era tanto ser madre y, habían optado por esa opción de adoptarle. Y le dice, pero si quería ser madre, ¿por qué no pudiste serlo? Y por algo le había adoptado. A lo cual ella le dijo que lo intentó demasiado, pero no pudo. Y después le dijo, que a dónde iba. Y él, pues se fue de ahí. Y él dijo que no iba a regresar nada porque la señora, ella no tenía, no era su madre. Pero a pesar de que eso, tampoco iba a buscar a su verdadera madre. Ya que, por 26 años jamás se interesó en él, y ahora que venga a hacerlo, él le dijo así. Después de haber encontrado esa carta, había perdido la noción del tiempo. Se había dado cuenta que, que habían pasado tantos días, había cajas de pizza, había un desorden total en su casa. Y en ese momento llegó Scarlett. Scarlett, le dijo, que tenía un chiquero en su casa. Y, y le dijo, que si ella había creado alguna música, algo, y él dijo que no, que se había encontrado bloqueado. La música era lo que él más amaba, pero en esos momentos era como que se encontraba perdido. Y le dijo a Scarlett que en realidad él estaba muerto, que si se llegaba a dar cuenta por las canciones que escribía ahora, no había nada dentro de él. Y ella le dijo, que el hecho de que él leyera esa carta tiene que ver mucho, ya que hizo que él, se detuviera tanto. Y
se metía en algo, o sea, que no tenía, o sea, por dónde salir. Scarlett le dijo, había invertido su tiempo en él porque sabía que iba a llegar muy lejos y sí, sí lo hizo. Pero ahora, o sea, la única manera de que él pudiera salir de eso, o sea, tenía que llegarse a dar cuenta, saber toda esa información de la carta o de no dejarle atrás todo. Y entonces le dijo, o sea, que mejor si se tomaba unas vacaciones por algún lado y que si podía, o sea, para distraerse y así podía volver a recuperar su música, ya que era lo que más le gustaba a él. Y entonces en ese momento él estaba con sus amigos, o sea, había hablado con sus amigos días antes o sea, se puso a pensar y dijo que sí, que tenía razón y que se iba a ir a un pequeño pueblo donde su amigo vivía, ya que el amigo también, o sea, el día del cumpleaños de él le regaló una tabla de surf y se iba a ir para allá. Scarlett odiaba a Lizzie. Lizzie era la chica con la que Hunter mantenía una relación. Entonces en ese momento, o sea, Scarlett decía que era una persona muy tóxica y muy manipuladora. El día del cumpleaños de Hunter, o sea, Lizzie le dijo, o sea, Lizzie publicaba fotos, pero era como que a Hunter no le gustaba. Él decía que él quería mantener su vida en privado. Y Lizzie era como que siempre le decía, tenemos que irnos, o sea, a un evento. Y ella también quería irse a un evento. Y dijo que el vestido de ella era demasiado caro y todo eso. Pero a Hunter no le agradaba nada de las fiestas ni nada de eso. Y ella le dijo, o sea, él le dijo que por qué no se va sola. Pero ella le dijo que no puede irse sola, ya que en la carta siempre llegaban o sea, el nombre de Hunter. Decía Hunter y su acompañante. Y ella le decía, pero es que tú no dices, o sea, porque siempre haces que me nieguen. Entonces en ese momento, o sea, Hunter le propuso algo y le dijo, o sea, ¿tú me quieres? Y ella le dijo, sí. Le dijo, entonces si me quieres, vámonos de viaje. Era lo que para él necesitaba, pero Lizzie le dijo que no, que, o sea, que ella quería irse a ese evento. Y él le dijo, o sea, que a ese día discutieron entre los dos. Y Hunter, o sea, le había dicho que para Hunter era lo mejor terminar. Él le terminó a ella. Y Scarlett le dijo, o sea, que estaba loco, que él no le podía terminar a ella, que se dé cuenta, deje de pensar por un momento en él y se dé cuenta en la carrera de ella. Pero, o sea, Hunter le dijo que no, que si es que ella quería éxito, tenía que ver, o sea, hacer ver a la gente quién es en realidad y no basarse en publicar imágenes de los dos, porque él sabía que tenía fama, pero que ya que ella siempre ganó fama atrás, o sea, a través de él. Le dijo que no, que se deje ver por quién era realmente y demuestra, o sea, quién es. Y que así millones de gentes la iban a amar. Lizzie le dijo que eso no se iba a quedar así y que ella iba a decir que ella fue la que le terminó a él. Y, o sea, fue algo, o sea, porque él le dijo que está bien, que él no le importaba, o sea, si es que le decía a la prensa ni nada de esas cosas. Y Lizzie le dijo, feliz cumpleaños. Él se había olvidado completamente de que era su cumpleaños. Y de ahí, o sea, salió de esa relación y se fue donde Scarlett. Y le dice, o sea, que había roto con Lizzie y él le dice, está bien, sé lo mucho que la amabas. Y le dice, Hunter le dice que él, o sea, amaba a la persona que creía que era. Pero se llegó a dar cuenta que no era en realidad como él pensaba. Ahí él nos relata una parte en la que dice que a veces el huir de las personas, o sea, está bien. Y que nosotros cuando salimos de una relación es como que tenemos unas manos que nos empujan a salir de ahí. Ya que a veces las cosas, o sea, no siempre salen como nosotros queremos. Y que a veces lo mejor es siempre llegar a darnos cuenta de, o sea, de qué personas tenemos a nuestro lado en realidad. Entonces, ahí Hunter, o sea, se fue donde su amigo. Estaban surfeando y todo, pero su amigo se llegó a percatar que él no, o sea, estaba desanimado y todo eso. Y Hunter, o sea, le dijo, el amigo de Hunter le dice, o sea, ¿qué te pasa? O sea, dime, cuéntame. Por alguna razón, Hunter siempre llevaba la carta que había encontrado, o sea, en su billetera, y le muestra, a pesar de que no le mostró a nadie más, le muestra la carta y le dice, o sea, él, pero ¿qué harías en mi puesto? Y él le dice que él la buscaría. Y que no estaban hablando de él, sino que cómo, o sea, él se siente y cómo. Pero le dijo que si es que él quería, o sea, salir de ese mundo en el que se encontraba,
tenía que averiguar toda la verdad. Kunders, o sea, después, o sea, se quedó pensando y dijo que sí viera el pueblito donde se encontraba Erin. Y, o sea, habló con Scarlett sobre eso y Scarlett le dijo, o sea, ¿quieres que te consiga el vuelo más temprano? Pero él le dijo que no, que él quería ir en carro y que, o sea, el viaje que él iba a hacer duraba 4 días en carro. Y él le dijo que no importaba, ya que también amaba conducir. Entonces, entonces después de eso, él viaja a ese pueblito y encuentra, ay, no, o sea, no sabían dónde estaba. Ahí también aparece una chica llamada Willow. Willow, o sea, detestaba tanto que los papás, o sea, preferían, o sea, a la hermana, detestaba, o sea, que su novio la manipulara y ella no pudiera hacer nada. A su hermana, o sea, los papás le habían pedido ya que Willow, o sea, trabajaba en un banco, le habían pedido que les haga un préstamo de 20,000 para que su hermana vaya a estudiar, su hermana Rosie vaya a estudiar terapia de belleza. Y entonces en ese momento Willow no accedió porque dijo, o sea, que ya había pasado una vez eso y a ella le tocó pagar las deudas y, o sea, era poco lo que ella ganaba. A lo cual los papás, o sea, siempre estuvieron del lado de Rosie y ella decía que Rosie, o sea, no conocía nada, o sea, de lo que era trabajar duro. Y entonces en ese momento, o sea, Willow ya estaba cansada de la mayor parte de las actitudes de sus padres y de su hermana. Ya que Willow, que era la que tenía que ver en gastos de la casa, en gastos de ella y todo eso. Entonces en ese momento ella les dijo que no y que tenía una junta muy importante. En ese momento iban a acceder de puesto. Allí ella tenía ya el puesto, pero después, o sea, en la junta, cuando les hablan, o sea, le dicen a Willow que no, que ella no iba a estar y que iba a estar ahí Nick. Y así ella se enojó demasiado y le dijo que solo por ser un hombre él puede estar ahí, o sea que las normas que tenían ellos, o sea, sobre preferir, o sea, no tener ningún machismo hacia las mujeres, no, se estaban solo de adorno y que, o sea, para el banco era lo más beneficiario, o sea, tener, o sea, un hombre, porque según para ellos era más confiable, a lo cual el chico, o sea, que estaba ahí le ofreció algo y le dijo, o sea, que la nueva sucursal que ellos tenían estaba, o sea, casi que en bancarrota y que tenía 6 meses, si es que ella no lograba, o sea, hacer que esa sucursal Hacienda, llegaban a perder miles de trabajadores, o sea, su trabajo, incluyéndole a ella. Y, o sea, para ella fue una noticia muy dura porque se había esforzado tanto por ascender de puesto y ahora que le cambian de lugar. Y, o sea, también la mejor opción que le proponían a ella era que se mudara para la otra sucursal. Pero ella no sabía y le decidió, o sea, le dijo que tenía que pensar. En ese día también ella iba a verse con su novio. Su novio trabajaba en un hospital. Habían organizado una cena, a lo cual ella accede a la cena y él, o sea, había pasado más de una hora en lo que ella estaba sentada y el mesero siempre venía, o sea, de que si ya va a pedir la carta o eso. Y ella, o sea, se sentaba esperando a que el novio de ella llegara. Y le dice, o sea, que después de casi 2 horas de esperar, o sea, le llega un mensaje. Y ve el mensaje que decía, o sea, que del novio que le decía que no puede irse, que ha surgido un inconveniente y que podía pasar por el hospital ya que le tenía una sorpresa. Willow estaba tan apenada y en ese momento ella, o sea, ella, porque justo el mesero fue ahí y vio el mensaje. Y después, o sea, ella dijo que no, que ya quería, o sea, sí iba a ir y que le diera la cuenta. El chico le dice, o sea, que la casa invita, pero ella se sintió demasiado apenada y dijo, o sea, que solo le hizo por pena. Al momento que ella llega, ve a su novio ahí con unas chicas hablando y no le tomó tanta atención. Cuando ellos llegan, él le dice que le tenía una sorpresa y le lleva hacia los departamentos. Le dice, o sea, que ese departamento era de ellos. Y ella le dice, o sea, pero ¿cómo? ¿Con qué plata, con qué dinero lo compró? Y le dice, o sea, que, con los ahorros que teníamos. Y Willow se enojó demasiado porque dijo, o sea, son mis ahorros. Y todavía él los había puesto ese departamento a nombre de él. Y, o sea, le dijo, mira, yo no tengo nada ahorita, o sea, tú te gastaste mis ahorros. Y él le corrigió y le dijo, son nuestros ahorros. Dijo, no, porque cada dólar que estuvo ahí es de mi dinero. Y ahora, o sea, no tengo, cuando tú y yo, o sea, nos separemos,
tú vas a tener la casa y yo no tengo absolutamente nada. A lo cual le dijo, o sea, y ahí él justo le propone matrimonio. Ella estuvo tan enojada, pero o sea, tampoco le supo decir que no, a lo que ella le dice que sí. Ella tenía un perrito, o sea, era su compañero de vida, o sea, le acompañaba en todo y siempre, o sea, lo quiso demasiado al perrito, se llamaba Nook. Y ella pensó que Nook también iba a estar ahí y le dice, ¿dónde está mi perro? Pero él le dijo, o sea, que no, le había mandado con la hermana de él, ya que, o sea, en el departamento no permitían perros. Y él le dijo, pero, o sea, tú no puedes hacer eso sin mi consentimiento, o sea, yo no te autoricé que le dieras, o sea, a mi perro. Le dijo, tú sabes que él significa demasiado para mí. A lo cual él le dice, por eso mismo no te dije nada, para que te pudieras alejar de ese perro. Ella sabía que no le agradaba para nada a Nook. Y o sea, le dijo que en dónde estaba la hermana, pero nunca le dio respuesta. Cansada de todo eso, decide irse a la casa de su abuelita. Con su abuelito, o sea, se volvió a encontrar y todo, pero para ella siempre fue difícil, ya que la abuelita, o sea, de ella le odiaba, o sea, a la mamá de ella, ya que el papá de ella era autista, pero la mamá siempre le crió de una manera en la que le hacía ver como si fuera una persona real. Al papá le fascinaba tanto algo de los vidrios y trabajaba en eso. Y la señora, o sea, la mamá del papá, le dijo, o sea, que la mamá, o sea, se había llegado a dar cuenta que ella no podía cambiarle a él, o sea, que no era una persona normal, pero tampoco debía tratarla como una persona, o sea, que distinta a los demás, y que había hecho durante toda su vida, y que la mamá al enterarse de todo eso le abandonó y se fue llevándole a Willow. Y de ahí le dice, o sea, que perdonara, pero ella se sentía bien, o sea, sentía que la abuelita estaba en toda, o sea, la razón de ella. Su papá había conseguido trabajo y para ella le parecía eso demasiado bien. Ella decidió ir a una cafetería donde casi siempre pasaba ahí y, o sea, le pidió un pastelito y todo. Ahí se encontraba Jamie. Jamie en ese momento, o sea, ve entrar a un chico, estaba tapado la cara, todo eso, y después de eso, o sea, ella le pregunta, o sea, que a quién buscaba. Y él le dice que a su mamá Erin, a lo cual Jamie reacciona de una mala manera, o sea, y le pega y le dice que largo de aquí, que él no le quería ver, ya que Erin había fallecido hace una semana antes. Y, o sea, ahí Willow se llega a dar cuenta que tenían un gran parecido. Y entonces Jamie le rompió el labio y Willow le dice, o sea, que debería buscar algunas curitas o alguna farmacia para que... Pero Hunter siempre se portó de una manera muy grosera con ella. Y o sea, fue como que al momento, o sea, que él, o sea, ella les dijo que donde había una farmacia, o sea, Hunter iba al lado contrario, después se fue bien. Y, o sea, le dijo que no debería de preocuparse por él, o sea, y ella, o sea, ella siempre como que le dijo, o sea, tipo trató de entenderle a él. Hunter, o sea, se dio cuenta y después, o sea, que su mamá estaba muerta y que si no hubiera sido por su orgullo, o sea, hubiera hablado con ella. No sabía ya que lo que era lo que él buscaba. Entonces, en ese momento, Hunter, o sea, justo, o sea, tenía que salir temprano para regresar de nuevo a Nueva York, ya que si es que llovía tenía que salir al día siguiente, ya que ese camino se cerraba por completo. Entonces, en ese momento para Hunter, o sea, fue lo mismo, o sea, se cerraron las calles y tuvo que quedarse ahí. Había estado roto aquí el labio y también el ojo, y o sea, la que le atendía en la farmacia le dijo que si es que podía ver o de no sería mejor que le vea un médico. Y ella le dijo que no, o sea, que no se meta, que solo le dé las pastillas y los medicamentos y listo. Entonces él se tuvo que quedar ahí. Se encontró con el abogado de Erin y, o sea, habló con él y se sentaron, o sea, se fueron a tomar una taza de café. Se sentaron y, o sea, le dijo, o sea, ¿pero qué quería? Y entonces el abogado le dijo que Erin le había dejado un diario. A lo cual, o sea, también Erin le había dejado la casa a él. Y él no se sabía por qué. Y él no quería firmar, pero a lo que el abogado le dijo que la decisión de Erin fue que si es que Hunter no aceptaba esa casa,
iban a demoderla. Y entonces, o sea, para Hunder fue así, como que no sabía qué hacer. A lo cual cuando él lee ese diario encontró las primeras páginas. Pero era el diario, o sea, que siempre fue de joven. Se llegó a dar cuenta que mientras que la mamá iba escribiendo, ella en el diario, o sea, decía que los papás eran súper, o sea, cristianos, pero que uno, o sea, no la dejaban escuchar música, no la dejaban tocar música. Y ella decía, o sea, que Dios ama a todos, a pesar de qué tipo de música podemos escuchar, country, rock y demasiadas músicas. O sea, que él sabe lo bueno que somos. Y entonces en ese momento, o sea, Hunder quería leer más y más y había demasiados diarios. Y es que la mamá le cuenta que tuvo una mejor amiga llamada Tessa. Y Tessa siempre le dijo que lo mejor era guardar, o sea, escribir todo en un diario. Y a lo que, o sea, ella al principio no le tomó en cuenta y dijo que no, pero después se llegó a dar cuenta que al momento que ella escribía, o sea, se desataba todo lo que ella sentía realmente. Entonces, él quería seguir leyendo, pero cerró la primera página y le dijo que el abogado le dijo que existían más diarios. Y le dijo, o sea, pero ¿por qué no puede darles los demás? Y dice, Erin dijo una condición, tan solo, o sea, que cada semana él iba a recibir un nuevo diario. Pero, o sea, él le dijo, o sea, no puedo quedarme todo, o sea, hacer mi vida. Porque él dijo, tengo la música, tengo mi vida en otro lado y no puedo quedarme acá. Y él, o sea, se puso a pensar y dijo que tenía, porque se encontraba hace un año, o sea, enganchada en un lugar donde no podía salir. No había hecho música, no había hecho nada. Y, o sea, después él se fue y, o sea, él trató de encontrar un lugar, o sea, un apartamento para quedarse solo una noche. Al momento que ella lee, o sea, también la mamá, o sea, le había prohibido juntarse con Tessa. Y ella al momento que escribe dice que tenía una amiga llamada Meg que, o sea, le ayuda a encontrarse de nuevo con Tessa, ya que la única manera en la que las dos podían verse era mediante el colegio. Y como ese día habían estado ya saliendo de vacaciones, no iba a verle durante mucho tiempo. Y que en realidad le extrañaba demasiado. Meg le ayuda, o sea, que se vuelvan a ver las dos cuando estaban de vacaciones. También habla sobre que la vecina tenía un hijo autista. Y que la mamá no dejaba, o sea, no le dejaba que se junte ella con el hijo porque decía de que era un castigo que Dios le había mandado. Solo a la señora por ser mala. Pero la señora no era mala. Y ella lo tenía en cuenta. Y después de eso, o sea, ella, o sea, nos cuenta que si tenemos una actitud positiva, podemos llegar a alcanzar demasiadas cosas si es que la llegamos, o sea, a mantener. Que somos capaces de hacer, cualquier cosa que nos propongamos nosotros mismos. Al momento de que él estaba leyendo, aparecen unos niños, o sea, cuando él sale afuera, aparecen unos niños y le dicen dulce o truco. Y él les dice, o sea, me ven cara de que tengo dulces y después él le dice que puede darles $1. A lo cual ellos no, tampoco, o sea, como que él, o sea, no tenía cambio. Le dice, tienen cambio, pero apareció justo ahí en ese momento la mamá y les dice, o sea, de que le perdonan demasiado, que los niños iban a quedar sin televisión si es que seguían haciendo eso. Y entonces en ese momento aparece también Nug, el perrito de Willow, o sea, y él, le acarició al perrito y todo, y hasta que llegó Willow y le dice que, o sea, lo sentía demasiado, y que debía irse. Para Willow, Hunder significó, o sea, demasiado atractivo para ella. Y entonces en ese momento, él seguía leyendo ese diario, pero, o sea, mientras él pensaba que qué iba a hacer de su vida. Que no, o sea, no sabía si es que abandonar todo o encontrar la verdad acerca de su madre. Entonces, en ese momento, la abuelita de Willow, o sea, se había pasado, o sea, como que sabían reunirse con todas sus amigas, tomaban vino y jugaban algunas cosas. Y entonces, en ese momento, aparece Tessa. Y, o sea, Tessa dice, ¿cómo ha aparecido el hijo de Erin? Y ellos le dicen, o sea, ¿cómo ya te enteraste? Y le dice que sí. Él les cuenta toda la verdad.
les cuenta que cuando Erin se notó que estaba embarazada a los 19 años, o sea, no sabía cómo decirle a los papás de ella, ya que eran demasiado religiosos. Pero no de esos religiosos, o sea, que ellos decían que Erin hacía todo mal. Y eso, o sea, él cuando leyó los diarios se sintió demasiado identificado y dijo, o sea, que ella era tan buena y los papás siempre le decían ver que, o sea, hacía todo tan mal. Entonces, Erin, o sea, los papás cuando a Erin le creció ya la pancita, le mandaron con una tía de ellos. Ahí la tuvieron escondida. Pero jamás, o sea, Erin les llegó a contar toda la verdad. Hasta que, o sea, se había enfermado demasiado y les dijo, o sea, que le había dado a su hijo en adopción. Pero Tessa lo que, o sea, les había dicho que nunca supo quién era el papá. Ya que ella nunca lo mencionó. En ese momento, o sea, ella con Nicole, o sea, eran como el día y la noche, eran polos opuestos. Porque, o sea, se peleaban tanto, pero entre las dos sabían que se amaban tan, o sea, se querían demasiado y que siempre iban a estar la una para la otra. En ese momento Tessa se dice, o sea, que se tiene que ir y se va juntos. Willow le dice, o sea, que le llevaba, a lo cual Tessa accede. Cuando ellos estaban, o sea, ya yendo a tomar el camino, se chocan así y se rompe el parachoques. Y, o sea, ella se percata y se da cuenta que, o sea, había sido Hunter. Ellos dos discuten y, o sea, ella le dice, o sea, que perdón, que había sido su error y que le iba a pagar todo. Y, o sea, Hunter le dice, o sea, que si por lo menos tenía seguro para pagar todo eso. Y ella le dice, o sea, que sí, pero después, o sea, ahí interviene Tessa y le dice, o sea, no, tú no tienes seguro, o sea, no tienes ni la plata suficiente para pagar todo lo que hiciste. Y, o sea, lo cual Hunter tampoco es como que lo hizo con una actitud mala. Le dijo que está bien, que deje que él pague todo. Y ya, y o sea, ella le contradijo y le dijo, o sea, que no, que ella iba a pagar los daños que ella hizo. Y Hunter le dijo que no, que dejara por eso. A lo cual Tessa, o sea, le metió el carro a Willow y le dijo, o sea, que no, le agradeció a Hunter y le dijo, o sea, que si es que quería venir a tomarse algún día una taza, le indicó dónde vivía. Y eso ha sido todo, muchísimas gracias.